hermoso es poder sentir la dulce presencia del Señor. Nos hace hasta temblar, nos hace alabar el nombre del Señor. Y gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder alabar su nombre y también escuchar su palabra. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias para dar lectura a la palabra del Señor. La última vez que vi el doctor sobre mi garganta me dijo: quiero verte cuando estés ronco. Así es que mañana voy a ver al doctor. Amén. El título es La tierra de los vivientes. Escritura Salmo 27, versículo 13. Aleluya, Señor, aleluya. The title for today's lesson is The Land of the Living. The scripture will be in Psalm 27, verse 13. Amén, aleluya. Tengo como un mes con este versículo en mi mente. Y yo creo Dios tiene algo para nosotros. Y Dios tiene algo para mí también. Amén. Dice la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Oremos. Padre, alabamos y ensalzamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad hacia nosotros, por tu palabra que tú nos permites meditar en ella y, bueno, Señor, recibir bendiciones de parte tuya. Habla a nuestro corazón. Señor, yo me he preparado, pero esperando que tú seas el que hables y no yo. Tú sabes, conoces cada corazón. Y esperamos que al salir de aquí salgamos con nuestra copa rebosando de tu presencia. Dear Heavenly Father, we thank you for the privilege to hear your word. I have prepared myself studying your word, praying, and I ask now that you speak, that what I say, Lord, is directly from you. You know our hearts, you know our needs. And I ask that you fill our cups, that when we leave from here, we can feel rejoicing for having been in your house. In the name of Jesus Christ, amén, amén, amén. Pueden ocupar su lugar. Antes de empezar el mensaje, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han desmayado? Varios. Yo en mis 70 años no me había desmayado, pero hace como 4 años nos estábamos moviendo de Irving. Vivía con mi hijo Jayton, Brandon y Cecia vivían a la vuelta, y pues nos estábamos moviendo para Arlington. Ya la esposa de Aarón, Susie, ya venía en camino y pues el niño estaba por nacer y pues ya íbamos a buscar una casa donde podíamos vivir todos juntos por un año, lo cual Dios nos concedió hacer. Y pues estábamos moviéndonos y yo, ¿verdad? Porque no me dejan cargar muchas cosas pesadas ni nada así, pero yo estaba nomás acomodando en la trailer que habíamos rentado y pues estaba caliente y pues no sentí nada, pero luego fuimos a comer. Creo que fuimos a Taco Bell, ¿verdad? O Jack in the Box, uno de esos, ¿verdad? Económicos. Y pues donde iba Jayton y Brandon y luego yo detrás de él, y donde entré nomás vi como gris y de repente me sentí nomás. Y cuando abrí los ojos, estaban Jayton y Brandon aquí, ¿verdad? Y estaban con los ojos grandototes, ¿verdad? Y Dad. Y I'm okay, ¿verdad? No estaba muy bien, pero gracias a Dios que nada me sucedió. Pero fue una experiencia terrible. Ahora se imagina caer desmayados en la forma espiritual. Y es lo que el salmista David sentía. Podemos ver que en este salmo, bueno, a mí me gustan mucho los salmos porque el salmista David tuvo muchos problemas. Él no tuvo una vida fácil. ¿Cuántos tienen una vida fácil? ¿Nadie? Ni yo.
Pero Dios no nos ha prometido una vida fácil. Nos prometió luchas y pruebas, pero a la vez prometió estar con nosotros. Vemos que el salmista David, ¿verdad? En sus salmos, muchos de ellos son oraciones, pero recuerden, el libro de los salmos es el himnario nacional de Israel. Cantaban estos salmos. ¿Cuántos han oído un salmo cantado? Bonitos, ¿verdad? Y casi siempre son en el tono de menor, ¿verdad? Como cuando los israelitas iban en el desierto y luego después cuando fueron capturados, que estaban en Babilonia y pues estaban lejos de su tierra, no podían tener aquel gozo de alabar al Señor. Sus arpas las habían colgado, o sea, no había aquel gozo en sus corazones, y aquella gente les decía: cántenos aquellos himnos que cantaban allá en su tierra. Y aunque no podían cantar, pero sí dijeron una cosa: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Sí, hemos tenido luchas y pruebas, pero grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. El salmista David, en este salmo, él empieza con aquella expresión que tenía el rey David hacia su Dios. Recuerden que antes de que él fuera rey, era un pastor, cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando vino el profeta para ungir al rey que iba a tomar el lugar del rey Saúl, pasaron un montón de hijos, ¿verdad? de Isaí, pero ninguno. Y dijo el profeta: ¿No tienes otro hijo? Dijo: sí, tengo mi hijo chico, allá está cuidando las ovejas, tráelo. Y ese era el futuro de Israel. Y el profeta lo ungió. Nosotros ungimos con aceite, pero nomás ponemos una gotita aquí, ¿verdad? Pero ellos echaban todo el aceite sobre sus cabezas. Y como dice aquel salmo, que escurría aquel aceite sobre la barba de Aarón. Y era la bendición que ellos recibían al ser ungidos como rey o profetas. Y vemos que este rey Saúl se dio cuenta que David iba a ser el futuro rey. Sus hijos de Saúl no iban a ser los reyes. Él había desobedecido a Dios y por lo tanto Dios le había quitado el reinado. No iba a seguir su descendencia, iba a entrar el rey David. Y por lo tanto, en 3 ocasiones lo trató de matar Saúl a David. Y si no eran el rey, ya cuando quedó de rey, David tenía muchos enemigos y entre ellos eran los filisteos. ¿Se acuerdan quién fue uno que David peleó que también era filisteo y que era un gigante? ¿Cómo se llamaba el gigante? ¿Seferino? Goliat. Goliat el gigante. Y David el chiquito. Bonito, hermoso, sí, pero medio flaquito, o a lo mejor estaba fuerte, yo no sé, pero estaba chiquito, era joven. Y él se dio el valor de ir en contra de aquel gigante que estaban los 2 ejércitos. Y Goliat estaba amenazando al pueblo de Israel. Decía: los vamos a conquistar y ustedes me van a servir, nos van a servir a nosotros, a menos que haya un valiente que pueda pasar. Y si él me gana, entonces nosotros les servimos a ustedes. Y nadie se daba por voluntario. David llegó, pero llevaba lonche para sus hermanos que estaban en el ejército. Él ni sabía qué estaba sucediendo. Y de repente les pregunta a los soldados, les dice: ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre que está poniendo para abajo al pueblo de Israel? Oh, pues es Goliat y está diciendo que alguien vaya y si lo matan, ellos nos van a servir. Y David se dio por voluntario. Y no, David no nos va a representar, pero no había nadie más. Entonces le ponen aquella armadura. ¿Se acuerdan el amiguito que traje? Aquel chaparrito.
¿Se acuerdan? El de la armadura, ¿verdad? Estaba chiquito y yo creo así estaba David. Pero David estaba chico por fuera, pero grande por dentro. ¿Por qué? Porque él le dijo a Goliat: si tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vemos, ¿verdad?, que aquel Goliat con su espada tan grande era un gigante. Y David, ¿verdad?, vino en el nombre de Jehová y traía una honda con 5 piedras. Había juntado 5 piedras. ¿Por qué 5? Porque Goliat tenía 4 hermanos más. Y estaba listo para ellos también. ¡Shum! Directo aquí a la cabeza. Y el Juan gigante, ¡shum!, cayó. Y yo creo la tierra tembló. Y corre David y pesca la misma espada de Goliat y le quita la cabeza. Y me imagino que la levantó y dijo: nos van a servir. David tuvo difíciles tiempos en su vida. En una ocasión uno de sus hijos también lo quería matar para quitarle el reinado. Así es que podemos comprender cómo David se sentía en muchas ocasiones. Pero miren, vamos a hablar de la confianza que Dios tenía que David tenía en su Dios. Dice que para él Dios era la fuente de su gozo y de su vida. ¿Verdad que tenemos gozo de parte del Señor? Nos da vida, nos da sostén, pero también lo conocía como aquel que lo podía proteger y lo podía librar. Y en muchas aflicciones Dios lo libró. El primer versículo de este capítulo no leímos, nomás leímos el 13, pero este versículo nos da el concepto de luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, en quien he de confiar. Y ahí, ¿verdad? Luz era la idea que los hebreos tenían para representar la bondad y la verdad. David también, ¿verdad? Dice que Jehová su fortaleza es su castillo, o sea, su lugar de seguridad. ¿Verdad que cuando llegamos a la casa nos sentimos seguros, atrancamos y nos encerramos y nos sentimos seguros? Así se sentía David, fortalecido, protegido por Dios. Y él nos usa diferentes formas o imágenes para representar la confianza que tenía en Dios. Decía que si un ejército venía hacia él, y muchas veces muchos ejércitos vinieron en contra de él, pero decía David que Dios me dará la victoria contra mis adversarios. David deseaba pasar la vida adorando a Dios en el templo, donde podía contemplar la hermosura de Jehová. Su deseo era estar en la casa de Dios. ¿Cuántos tienen ese deseo de estar en la casa del Señor? Los vemos el miércoles. Amén. En el servicio de estudio. Y saben que no estoy decidido qué va a ser el siguiente tema, pero quizás sea ángeles, o quizá sea, ¿qué es lo otro que había pensado? Se me fue ahorita, pero va a estar bueno, hermanos, porque es palabra de Dios y los esperamos. Es a las 7:30, para las 8:30 ya acabamos. Y si quieren salimos a tomar un café, ¿verdad? Porque enseguida está cerrado. Muy bien, David deseaba. ¿Y saben qué decía? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Me gusta como dice en inglés: I will rejoice. Me gozaré con aquellos que me dicen: vamos a la casa del Señor. Que Dios nos ayude y que tengamos ese sentir siempre de estar en la casa del Señor. Nos faltan algunos hermanos y más vale, ya les dije que si no vienen tienen que vernos en línea y chequear, sign in, que nos están viendo.
¿ok? Porque el mensaje es también para ellos como para nosotros. Pero vemos que David estaba muy contento con servir a Dios. Está seguro que Dios lo perseverará o preservará cuando venga el peligro. Lo mantendrá, y en los versículos después dice, en una roca alta que servía como fortaleza, y una vez más ofrecería sacrificios en la casa de Dios, donde cantaría gozosamente al Señor. David era un hombre gozoso, sabía tocar el arpa y también cantaba. Tenía mucho talento, y ese talento lo usaba para el Señor. Me acuerdo allá en el seminario teníamos servicio de capilla, estábamos nomás los estudiantes y la hermana cocinera, que era una hermana anciana, y ella se dio por voluntaria por cocinar para los estudiantes, y pues hacía unos tamales de rajas de jalapeño con queso. Ay, yo le ayudaba para que me diera unos gratis, y sí me los daba. Y la hermana pasaba a cantar. Decía, hermano, yo canto como rana, pero voy a cantar para la honra y la gloria del Señor. Y sí cantaba mal, pero se sentía la presencia del Señor. No importa cómo cantemos, pero lo tenemos que cantar con todo el corazón. Recuerdo un hermano, un hermano de la iglesia lo invitó a la iglesia, era de la iglesia católica. Y después su hermano también fue, el Señor los salvó a los dos. Y me acuerdo un día fui al correo, y pues Santa Rosa era un pueblo chiquito, y pues todos se conocían. Y entré, ¿verdad? Y pues iba saliendo el sacerdote de la iglesia, y yo lo iba a saludar. Yo creo se acordó que 2 de sus miembros ya estaban en Santa Rosa. Yo no sé, a lo mejor tenía mal día. Pero hermanos, David se sentía con aquella seguridad, y él iba a ofrecer sacrificios nuevamente en la casa del Señor. Pero en ese momento, cuando está escribiendo aquí, se ve el temor que sentía David. Y unos dicen que a lo mejor eran nomás 2 salmos que él juntó, porque fue diferente, o sea, un cambio drástico del principio al final del salmo. Pero es que están olvidando que nuestras vidas, un momento duro, un momento de tristeza, con el toque de la presencia del Señor, todo cambia. Estamos distintamente diferentes inmediatamente. Después del servicio el domingo pasado, una niña como de 9 años le estaba platicando a Brandon, yo sentí la presencia de Dios. El Señor está aquí. ¿Cuántos han visto niños ser salvos? Y yo recuerdo en un lugar donde estaba dando campaña, una niña como de 9 años estaba orando a Dios, pero estaba hablando en lenguas, y se sentía tan precioso, tan hermoso. Es el gozo que recibimos nosotros al estar en la casa del Señor. Y después de escribir, ¿verdad?, aquellos problemas, el salmista termina confesando que él está confiando y está esperando en Dios para todas las necesidades de su vida. Amén, hermanos. The Psalm 27, it begins with David's expressions of confidence in God. His confidence in God as his source of joy and of life, and also as his deliverer and his protector. King David did not have a very easy life. He was full of struggles. You know, he was out tending to the sheep of his father. He had a bunch of brothers. But one day the prophet came to the house of Isaiah. Isaiah, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Pero vino porque Dios le había dicho, vas a ir y vas a ungir el futuro rey de Israel. El rey Saúl era el rey que Dios había puesto, pero Saúl desobedeció a Dios. Y entonces el Espíritu de Dios se alejó de él, y venía un mal espíritu y lo atormentaba. Y él pidió que buscaran a alguien que viniera a tocarle música, y así se calmaba. ¿Y sabe quién fue escogido para ir?
y dar la música, a tocar la música? El rey David, sin saber que un día él iba a sentarse en el trono. Él estaba allá confiadamente cuidando de las ovejas de su padre. Llegó el profeta y pasaron los hijos, ¿verdad? Y David, y el profeta decía, no es este, no. Y pasaron todos los hijos y lo dice el profeta, ¿no tienes otro hijo? Sí, tengo mi hijo chiquito, el menor, está allá cuidando las ovejas. No le dio valor o ningún valor a su hijo. No pensó, este pudiera ser el futuro rey de Israel. Pero Dios es el que conoce los corazones. Dios conoce sus planes. Dios conoce a quién va a usar. Y Dios escogió a aquel hombre chico, joven, para ser el futuro rey de Israel. Mencionamos cómo David, ¿verdad?, dependía en Dios. Y nos da ejemplos o imágenes para demostrar la confianza que él tenía en Dios. Por ejemplo, decía, aunque venga un ejército, un adversario muy grande, y muchas veces vinieron aquellos ejércitos grandes contra David, pero Dios le daba el triunfo y la victoria. Mencionábamos, ¿verdad?, como Goliat era un gigante. Era de los filisteos. Los filisteos siempre eran un estorbo para el reino de David. Siempre andaban atacándolo. En esa ocasión Saúl todavía era el rey. Y pues estaban los dos ejércitos, el de Israel. Voy a cambiarle a inglés, ¿ok? We remember Goliath. David, like I said, was over there tending his sheep. And then the Philistines came against Israel. And they were each in their place. And there was a giant there, Goliath, that was, he was threatening them. He was accusing them to Israel. And he was insulting them. You think your God can free y'all from me, and so many things. And he said, I challenge you. If one of you has the courage to come against me, if he beats me, we will serve you. But if I beat him, you all will serve me. And they were all, the Israelites, the army was all, they were fearful. And they were just, like with their eyes open, all scared. And then David arrives. David was just taking lunch to his brothers that were in the army. And he saw, what's going on here? And he asked, what's going on here? And they explained to him. And David was insulted because that man was insulting their God. So he volunteered. And of course, the king didn't want to accept him, the soldiers either. But he said, I will go. And there was no one else. So they gave him permission. They even put the armor on him, but he couldn't even walk with it. He was a shepherd. But we see that when that giant sees him, he's making fun. And he tells him, you're coming after me with sticks and rocks. And David, that faith he had in God. He had grown up knowing the God of Israel. And I'm sure he had a personal experience with him because he confided in God. And David, even though he was small, but many times later on in his ministry as king, he tells them, many times a lion came or whatever, and I fought against them. He had valor. It didn't matter his size. I remember one of my fellow students at seminary, she was really short. Her name was Avelina. And she was real short. She was really funny. She liked to make us laugh and everything. And she was telling us how one time this big girl would pick on her. And one day she got up and she decided she was going to respond. So she told that girl, that girl came and she started making fun of her. And she told her, you know what? I'm going to fight you. And that girl was laughing, because she was like that. And the girl was like that. She said, but come over here. And she took her further down, and Avelina got on top of a stone. And so she was taller, and she started punching her. But it doesn't matter the size. David was not confiding in his ability.
his size, his defense. He told the giant, because the giant told him, you're coming with me with stones and sticks. Remember, all David had was that slingshot. But he picked up 5 stones, and he had those stones there. He took one out, and he armed his slingshot. He had 4 more because Goliath had 4 more brothers that were also giants. So David was ready. And then, the giant is making fun of him. But you know what? David told him, yes, you come with me with that sword, your armor. But I come to you in the name of Jehovah, the Lord of armies. Yes, God commands the armies, the angels. That's his army. It's a multitude. And we see that David went in the name of the Lord, and he wound that. Well, in Spanish, in English, we think of slingshots, but this was a onda. I don't know how you say it in English. So you put the stone in there and you whirl around, and then you let go and shoot. God took that stone, planted it right in the head of Goliath. The bigger they are, the harder they fall. And that giant fell back. And David ran, and he got the sword of Goliath, and he cut his head off, and I'm sure he picked it up, and he said, now y'all are going to serve me. Yes, it was terrible. It was difficult, but they were in war, and he had to defend Israel, and he was confident in the Lord. So David went through many, many experiences. He had confidence in the Lord, and he also says that he was sure if those armies came, the Lord would protect him. These verses before the one we read says that he longs to spend his life in worship in the tabernacle, where he can gaze on the Lord's beauty. He is certain the Lord will preserve him when trouble strikes. He will keep him safe on a high rock like a fortress. The rock will serve as that protection. And once again, he will enter into the house of the Lord, where he will sing joyfully to the Lord. At this point in this psalm, David's tone changes. He's pleading at the beginning. He's asking the Lord to help him. Who knows what he was going through? They're not too sure, when he wrote this psalm. It might have been when he was facing, a great war, whatever it was. He had the confidence in the Lord that the Lord would help him. And yes, when we're going through the struggles, when we're going through the problems, sometimes we feel a heavy heart. And we're faltering. But then we remember who we're serving and what the Lord is. And we see that his tone changes. And after describing, all those things that he said about God, now he is fervently praying to the Lord and expecting the answer to come. Many times we're waiting for the answer, and it seems like the answer doesn't come. But God has his time. He knows when. He knows up to where we can tolerate, and he will come before that. He will not let us fall. Dice el versículo que leímos, hubiera yo desmayado. Dice un himno que si nunca tuviéramos un problema, no supiéramos que Dios lo puede resolver. Si es que sí, los problemas nos sirven para reconocer el poder de Dios, nos sirven para que nuestra fe crezca en el Señor. El Señor nos ayuda a triunfar, a vencer, y nuestra fe es firme cada vez más y más. David no tuvo una vida fácil. Dijimos, ¿verdad?, que el rey Saúl, dijimos que los filisteos, ¿verdad? Pero también podemos recordar que David batalló mucho. Yo no culpo a David por cómo se sentía, que sentía que ya no podía, que sentía que iba a desmayar, que sentía que Dios no iba a responder. A veces nuestra fe falla, nuestra fe falta. Pero vemos, ¿verdad?, que aún así, como el salmista David, ¿verdad?, se sentía confiado en Dios, a pesar de que en ese momento sus fuerzas desvanecían. Eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. No somos tan fuertes que no nos tumban las cosas. Somos humanos. Tenemos un ejemplo que quiero mencionar.
Sabemos la historia de Elías. Elías fue un gran profeta de Dios. Y en una ocasión le dijo al pueblo de Israel, porque como hemos dicho, Israel era muy débil en su servir a Dios. Si el rey era bueno, entonces todos eran buenos y servían a Dios. Pero si el rey, ¿verdad?, era malo, entonces todos se alejaban de Dios e iban tras otros dioses. Uno de los dioses que buscaban al pueblo de Israel, un dios falso, era Baal. Y David les dijo, hasta aquí llegamos, y los citó y dijo, tenemos que dejar de claudicar, tenemos que servir a Dios de todo corazón, y les voy a desafiar. Me van a encontrar allá en el Monte Carmelo, y ahí vamos a ofrecer un sacrificio. Y los profetas de Baal, que eran 450 y 450 de otro Dios, eran 900 profetas de falsos dioses. Van a orar, dijo David, Elías, van a orar, y el Dios que responda, ellos van a hablar a sus dioses, y yo voy a orar a Jehová. Vamos a poner aquel sacrificio, y el Dios que mande fuego del cielo a consumir ese fuego, ese es el Dios verdadero. Amen. Hermanos, y aquellos 900 falsos profetas empiezan a orar y empiezan a gritar. Pasó mediodía y nada. ¿Y saben qué hizo Elías? Griten más fuerte, a lo mejor está dormido su Dios, a lo mejor anda de vacaciones. Y empieza a decirle cosas. Ay, Elías era tremendo, ¿verdad? Y aquellos hombres se empiezan a cortar. Era su costumbre cortarse la piel y sangrar para que su Dios escuchara. Y nada, el sacrificio intacto. Entonces vemos que si llega Elías adelante de aquel altar, y Elías iba a orar a Dios. En inglés dicen que su oración era 63 palabras. No es una oración tan larga, pero no importa lo largo, no importa lo fuerte que uno grite, importa que nazca del corazón, porque Dios oye un clamor del fondo del corazón, como si le estuviéramos gritando. Él conoce el corazón. Y vemos que el salmista Elías ya llega delante del pueblo después de citarlos estar allí. This verse starts out with saying the word saying, I had fainted. He didn't faint. He was about to faint, but he had a hope, and that's what kept him from fainting. There's a song that says that if we never had a problem, we couldn't know, or we wouldn't know that God could resolve it. So the problems in our lives come to help us to get closer to the Lord, to get stronger in the Lord, to make our strength firmer in the Lord. Yes, the moment we're going through those struggles, through those problems, we wish we weren't going through it. But remember, they're always for a reason. God has a plan in our lives. And he had a plan in this prophet's life. And we see that David, talking back again about David, he was no longer to go on. He felt like he was struggling and that he couldn't go on anymore. Many times that feeling comes to us in our lives. We feel that we've got to throw in the towel. We can't anymore. But we must remember God is there for us. And we see that David, like I said, hadn't had an easy life. And he struggled. And now we see Elijah. He's having a big problem in his life. The prophets o los profetas de Baal empezaron a orar, como dije, y nada sucedió. Y luego se allega el profeta Elías. Quiero leer la oración que él hizo. ¿Sí? Dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y lo dice, respóndeme, Jehová. No está saltando, no está gritando, está dando aquella oración desde su corazón, sí, en palabras que se pueden oír, pero está con una confianza y dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces en ese momento cae fuego del cielo y consume. Y recuerden que Elías les había dicho, llénenlo de agua, y lo remojaron madera mojada. Está difícil que queme, pero para comprobar el poder de Dios. Y cae aquel fuego del cielo y consume aquello. Y luego Elías dio la orden, pesquen aquellos profetas de los falsos dioses y mátenlo. Y los mataron a todos esos. Una gran victoria para Dios, una gran victoria para Elías. Pero ¿qué sucede enseguida? Jezabel, que no era israelita, pero el rey Acab de Israel se había casado con una mujer de un dios pagano. O sea, los israelitas deberían casarse con israelitas, pero él escogió a alguien de afuera y permitió que ella trajera sus dioses a Israel. Y pues ella mandó un mensajero a Elías y le dijo, Dios me escuche, Dios me ayude, pero para mañana a esta hora tú vas a estar muerto. La intención de ella era mandar matar al profeta Elías. Y vemos que Elías, él escucha esto. Vienen los mensajeros, le dicen, ¿y qué hizo Elías? El que acababa de ver el poder de Dios descender, ¿qué hizo Elías? Huyó, corrió. Qué fácilmente se nos olvida el poder de Dios y a quién estamos sirviendo. Pasamos con triunfo y victoria una batalla, pero luego viene otra y ya estamos que nos queremos desmayar. Y vemos que Elías huyó, corrió, y nos dice que fue un día de camino y luego se sentó debajo de un enebro. Y miren lo que dice, él deseaba morirse, dice, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy mayor que mis padres. Se sintió desmayar, ya no tenía fuerzas. A veces llega la carga tan grande sobre nosotros que no podemos, que sentimos abandono de parte de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que él hasta se durmió porque no tenía fuerza. Pero luego llega el ángel de Dios. Elías, despierta, come. Elías se despierta y ve ahí arriba de una campfire, un fuego, el pan y agua, y empieza a comer y luego se duerme otra vez, bien dormido. Y luego viene el ángel y lo toca. Elías, come porque te falta muy largo camino. Dios no había terminado con Elías, tenía algo más que hacer. Hermanos, pasamos una lucha y pensamos que ya va a estar bien todo, ya no vendrán luchas y pruebas, pero vemos que la vida está llena de sinsabores, de dificultades, pero hay victoria en Cristo Jesús. Pueden llegar estos momentos a nuestras vidas también, que no sentimos fuerza. ¿A cuánto les ha tocado sentir así? ¿Verdad que tenemos que ir a Dios y derramar nuestro corazón delante de Él? So the prophets of the false god Baal, they prayed and prayed. They were 450 from that false god, and there were 450 from another god. It doesn't name them. There were 900 prophets of false gods against Elijah, all by himself. But he wasn't alone. At that moment when we feel like nobody cares about it, nobody is thinking about us, nobody is there to help us, nobody is worried about us, but we know that the Lord is there with us. And that's how Elijah felt. He knew he was not alone and going through what he was going through, but he knew he would come ahead because he served the true and the living God. Yes, those false prophets, they were
praying and praying and running around, and they started slashing themselves with knives, and their blood was pouring. That was their custom to please the gods, but there was no response. There was no response. There was no response. No fire came from heaven. No fire to consume that sacrifice. And finally they gave up. And then I love the way that this prophet Elisha came to the Lord. You know, sometimes we think we have to shout and scream to the Lord, but the Lord hears our hearts. He knows our thoughts. I remember, not criticizing, but I remember I had this experience. This one man, an hermano, they had put him to pray. I don't know if it was what it was for, you know, and it was in the congregation, and they put him to pray, and I was about 2 men from him because we were on the platform, and he was screaming and screaming. You know what? I couldn't concentrate. I didn't pray. I just decided to listen to his prayer. But with God, we don't have to scream. Yes, there's times when we scream, we want to scream, we need to scream. But at this moment, we see that Elisha just comes before the Lord. He lifts up his eyes, and then I want to read his 63-word prayer. Oh Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, show us today that you are the real God of Israel, and that all I have done is obeyed you. Answer me, Lord, so that these people can believe in you once again. Then the fire descended from heaven. And even though that wood was wet, soaking wet, but that fire from God consumed that fire, that sacrifice. And then the prophet Elijah, he said, gather those prophets, and they started fleeing, and the army went after them, and they conquered, and they killed them all. A great victory for the Lord. It was war, we can say. And then what happened next? The Queen Jezebel. She was not from Israel. The king Ahab had sought elsewhere, out of Israel. They were supposed to marry within their own race, but he looked elsewhere. And he brought this pagan woman with faith in pagan gods, and he allowed her to come with her gods, and one of the main gods was Baal. And these 900 prophets had been screaming and praying, and they had lasted half the day, and nothing had happened. And Elijah, he told him, scream louder, he might be asleep, or maybe he's out of town. And he was just making fun of them. And they started slashing themselves, and they were bleeding, which was their custom to please their God, but there was no response. And we see her that Elijah, he did that prayer. And now he forgot all that. The wife, Jezebel, she sent a messenger to him, and she said, tell him that with the help of the gods, or the Lord, the gods help me. The gods forgive me. But by tomorrow at this hour, you will be dead. And Elijah, when he heard that message, what did he do? He didn't kneel down to pray to the God that had sent that fire to consume that sacrifice. No, he ran. He fled. He was scared. And the Bible says that he traveled a day's walk, and then he stopped. And then there was this big bush, and he sat under there, and he was desiring to die. And he tells the Lord, he said, I have had enough. Lord, take my life. I am no better than my ancestors. He felt that he was about to fail, to faint. Sometimes we feel that way. Sometimes it just seems like, have you ever had a bad day? Everything's just going wrong. Lord, where are you? Lord, watch me, protect me, help me. There's no response. And we feel deserted, abandoned by God. But we see that God never abandons us. He'll answer the moment he knows is right. And maybe that's one of the reasons that we then have to thank God. We realize that we do need him in our lives, that without him that we can't, and that he's there for us. And he said,
I've had enough. Those moments can come to our lives. We feel like we don't have the strength anymore. And I'm sure many of us have gone through that. Vamos a terminar. Ya los veo cansados. Así se sentía David. Estaba casi desmayado. Pero ahora, ¿qué hizo? Cuando Jezabel, ¿qué hizo? Huyó. Pero ahora, ¿qué hizo? Nos dice la palabra del Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Se acordó de la promesa de Dios. Esa frase, la tierra de los vivientes, se refiere a este mundo presente. Pero ¿saben qué? Este mundo presente, no todos están vivos. Nada más los que han conocido a Cristo como su Salvador personal están vivos. Y los que no le han conocido, dice la Biblia, antes estaban muertos, antes estaban ciegos. Sí vivíamos, podíamos ver, pero espiritualmente estábamos muertos. Pero luego vino Cristo y nos dio vida, hermanos, vida y vida eterna. Y vemos, ¿verdad?, que David creyó que Dios iba a escuchar sus plegarias y contestar su oración. Por eso termina este salmo con estas palabras: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que ir a Él. No que nosotros podemos resolver el problema, pero tenemos la solución, y esto es de parte de Dios: acudir a Él, darnos a Él, entregarnos a Él de lleno, y el Señor estará ahí con nosotros. We're going to finish now. This is where we find David at this moment, almost fainting. He felt he couldn't go on. And like I said many times, we don't know where to turn. Seems like all the doors are closing, like God's not answering, like maybe we offended God. So many things crossed through our minds. And that's how David felt. But now, what did David do? When Elijah was threatened by that queen, he ran. But here, what did David do? David remembered God's promises. And one of those promises was that he would see the goodness of God in the land of the living. The land of the living is present time. But you know what? Spiritually speaking, not everybody is alive. Before we know the Lord, the Bible says that we were dead and that we were blind. Spiritually, we were dead. Yes, we walked, we enjoyed life, whatever, but we were dead spiritually. And we were blind spiritually, but one day the power of the Lord came into our lives. He opened up our lives. He gave us a reason to live. He gave us a hope. And that's what David here is remembering, those promises that God that would show him His goodness. There's a song that the group sings. It talks about the goodness of God. In my life, you have been good to me. How many can say that? Has God been good to us? I remember my wife's cousin was a pastor, and at conventions they would put him to direct the services, and one of the altar call, and one of the songs he loved to sing was Mi Dios ha sido bueno, and in English it's God has been so good to me. Yes, we have struggles. There are moments when we can't. We feel there's no strength, but then we call on the Lord. And David here, we see that he called on the Lord. Para mí, cuando pienso en estas palabras, la tierra de los vivientes, viene en mi mente lo que Dios dijo, que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se refiere a que Dios había sido el ayudador de Israel de generación a generación. Pero para mí, cuando yo oigo esta porción, la tierra de los vivientes, sí, creo que Dios me va a ayudar en el momento presente.
pero mi mente y mi corazón van más allá. Dios dijo, yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Cuando uno piensa en muertos, uno piensa a aquella persona recostada, inconsciente. Pero la Biblia dice que aquellos que han muerto en Él han ascendido al cielo y están conscientes en la presencia del Señor. Para mí, allá es la tierra de los vivientes, porque allá estaremos con Dios por la eternidad de los siglos. Viviremos, tendremos vida en abundancia. Y para mí, eso me da confianza y sostén, y puedo esperar en el Señor. ¿Ustedes también, hermanos? ¿Pueden seguir confiando en el Señor? Tuve un ex cuñado, fue salvo la misma noche que yo fui salvo. Salió al ministerio también, pero lo abandonó y se apartó del camino de Dios. Abandonó a mi hermana y sus 3 niños, ¿verdad? Y decía, yo estaba mejor antes de conocer al Señor. Palabras terribles, palabras sin sentir. Sí, la vida que tuvo después de eso fue terrible. Pero gracias a Dios que se arrepintió, regresó a los caminos del Señor y terminó su vida en el Señor. No desmayamos, vamos a ir adelante, que el Señor está con nosotros. The words I read, the land of the living. God said, I am the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. And He also said, I am the God of the living, not of dead. When we think of death, we think of a person laying down unconscious. But the Bible says that those that die in the Lord are in His presence. They're resting, but they're not asleep. Our soul does not sleep, but we're there in the presence of the Lord. And to me, that is the land of the living, because we will have eternal life with God. So right now, even if we struggle, right now, even if we have all these things that come to our lives, but we can rest assured on that promise of God, like David did, that the Lord is there for us. He said, wait on the Lord. We must wait on the Lord. His time is a perfect time, and we must wait on the Lord.